Según Hegel, la historia universal puede ser entendida como el progreso de la conciencia de la libertad. Sin lugar a dudas, nosotros tenemos diferentes opciones en ese mundo axiológico y normalmente se decanta alguien por reconocer la superioridad de la libertad. Existen otros valores como la igualdad y la justicia, pero qué duda cabe, el hecho de seguir un camino orientado por la libertad puede traer consigo más de un beneficio. La libertad se presenta entonces como un valor que se debe defender y hay diferentes épocas, distintos momentos que tienen sus desafíos. En este momento nosotros podemos hablar del fundamentalismo, la radicalidad religiosa, la intolerancia, pero también en América Latina la presencia de regímenes que son contrarios a la democracia y por lo tanto deben ser considerados perjudiciales desde ese punto de vista de la libertad. Para conversar sobre esos desafíos de la libertad está con nosotros Juli Minoves, quien es presidente de la Internacional Liberal y por supuesto alguien que está concibiendo la libertad como un valor digno de ser defendido. Sí, muchas gracias por su interés. La verdad es que hay desafíos en este momento para la libertad. ¿Sabe usted? Después del final de la Guerra Fría, en los años 90, parecía que la libertad había triunfado, que no había otra alternativa que pues gobiernos democráticos con valores fundamentales, con derechos en sus constituciones, etcétera. Y bueno, este era el valor esencial y parecía, como decía Fukuyama, que había ganado o que era el final de la historia, ¿no? Y que había ganado pues eso, la democracia y la libertad. Unos cuantos años después, 25 años después, nos damos cuenta de que hay mucha presión sobre la democracia, ¿no? Que muchos países o algunos países importantes dan valor a la democracia, pero solo a la democracia electoral. Y lo que pasa entre las elecciones, entre la una y la otra, en los 3, 4 o 5 años de una elección a otra, pues ya no es tan importante, ¿no? Y hay una erosión de los valores democráticos, vemos desde la Internacional Liberal, en muchos países, incluso algunos líderes, como el primer ministro Orbán de Hungría, ha declarado que él es partidario de la democracia iliberal. ¿Y qué es la democracia iliberal? Yo no lo sé, porque yo solo concibo la democracia liberal, una democracia en la que se respetan los derechos humanos, las libertades de expresión, de pensamiento, de culto, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es donde estamos incidiendo y trabajando la Internacional Liberal para definir un nuevo manifiesto en nuestro 70 aniversario, el año que viene, en el que, apoyándonos sobre el manifiesto de Oxford de 1947, vamos a responder a estos desafíos del siglo XXI. Es verdad que depende de las regiones del mundo, pues hay diferentes experiencias, ¿no? En América Latina, en la experiencia de algunos regímenes populistas ha sido, pues, en algunos casos muy difícil de llevar. El caso de Venezuela, por ejemplo, donde pues se ha visto el desastre para la economía venezolana de toda la política, ¿no? que ha habido, ¿no? Y entonces el pueblo venezolano, en las últimas elecciones, eligió un Congreso diferente del gobierno de Maduro. Y nos preocupa mucho la manera en que el régimen está reaccionando, ¿no? Por ejemplo, y ahí creo que la comunidad internacional tiene que hacer valer su papel mediador para poner fin a algunas prácticas que no son dignas de países de tradición democrática como había sido y durante mucho tiempo Venezuela, con sus problemas importantes, ¿no? La gobernabilidad, la corrupción, etcétera. Todos estos tienen que ser erradicados, evidentemente, pero los valores democráticos tienen que ser defendidos y la independencia de la justicia también. Y ahí, en este momento, desgraciadamente, eso no está a ese nivel en Venezuela. En otros países de América Latina, pues se ve, cuando se puede votar libremente y hay libertad de expresión, se ve que hay alternancia política, y eso ya nos gusta muchísimo a los liberales, ¿no? Que se pueda afianzar la democracia con la alternancia política, a veces la derecha, a veces la izquierda, pero en un sistema de valores y libertades fundamentales garantizados para todo el mundo. En 1989, cuando cae el muro de Berlín, se tiene la convicción de que graves problemas que habían estado marcando al mundo entero, generando divisiones irreconciliables, se dejaban de lado y todos parecían orientarse hacia un mundo cada vez más compatible con los postulados del liberalismo.
Sin embargo, pasó el tiempo y se pudo notar que, en primer lugar, muchos de los planteamientos que parecían haber sido derrotados continuaban teniendo vida, y por otra parte surgían otra clase de propuestas, en este caso signadas por la radicalidad religiosa, que se constituyeron también en conjunto en enemigos de quienes son partidarios de un mundo tan libre cuanto abierto, y en donde sí tenga cabida la tolerancia, pero también se reivindique la necesidad de luchar por condiciones que sean aceptables y que beneficien al individuo. Sí, la verdad, lo que dice usted es cierto. Mire, yo soy optimista, soy muy optimista, creo que vamos avanzando en este mundo a nivel de valores, pero los avances son a veces 3 pasos adelante y 1 atrás, ¿no? Y hay una cosa que pienso muchas veces, y es que si miramos a la historia de la humanidad, la democracia es una cosa relativamente reciente en la historia de la humanidad, y no se puede dar por ganada 100%. Yo creo que tenemos que luchar por ella día a día. Son valores humanos por los cuales uno tiene que estar dispuesto, pues, a sacrificar y a progresar. Y que no se puede, pues, dejar esperar que todo va a salir. ¿Por qué? Pues porque hay líderes autoritarios que toman las riendas del poder en algunos países, y que lo primero que pueden hacer o hacen es pervertir las instituciones, ¿no? Lo vemos en algunos países, ¿no? Por ejemplo, donde la democracia es sobre el papel, sobre la Constitución, pero no cómo se aplica. Y luego tienes los sistemas autoritarios de partido único, como en China, por ejemplo, que es una parte importantísima de la humanidad, donde pues ha habido una evolución a nivel económico, pero ninguna a nivel político. Incluso ahora se ve como un retroceso, ¿no?, en algunas cuestiones que ya estaban muy asumidas, de más apertura en China, ¿no? China es un país que me preocupa, y creo que será determinante para el futuro de la humanidad, en el sentido del financiamiento de los valores democráticos, ¿no? Y a los dictadores o dictadorzuelos, ¿no?, que quieren imponer una democracia solo en papel, solo en nombre, pues yo creo que, y les digo, que hay mucha gente también que está dispuesta a luchar por la democracia, por los valores fundamentales, por los derechos humanos. Y en la Internacional Liberal representamos a más de 100 organizaciones y partidos de todo el mundo, en 80 países más o menos de todo el mundo, y en otras regiones. Somos una organización muy global, y es uno de los valores que compartimos: promover y luchar por la democracia. Es posible llevar adelante adelantos, progresos, pero también las sociedades pueden estancarse y hasta retroceder. Es una lección que uno puede aprender si es que analiza lo que ha ocurrido en los últimos años, en donde sí puede haber un momento de liberación, pero posteriormente se recae en aquellas prácticas que han resultado perjudiciales para estas sociedades. Se lo toma en cuenta, y el desafío tiene que ir con el reto de seguir avanzando y de no retroceder, porque esa también es una posibilidad que nos enseña la historia, ¿no? Tenemos ahora un desafío importante, que son los populismos. Los populismos en este momento están en algunos lugares creciendo, ¿no? A veces son sistémicos, en el sentido de que cuando tú tienes un sistema presidencial, puedes tener países en que el presidente, bueno, un sistema presidencial, se ha endiosado, ¿no? Y entonces de ahí a querer tomar aún más poderes, hay solo un paso, ¿no? Y si es un líder populista, aún más, ¿no?, que quiere controlar los medios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero incluso en Europa, con sistemas parlamentarios, etcétera, tienes en este momento un incremento del populismo. ¿A qué es debido? Bueno, quizás también una crisis de cómo la gente valora y cree en los políticos, ¿no? Eso es muy importante, porque claro, la política está, la gente dice, los políticos van ahí, pues para, yo qué sé, pues para hacer su cosa y tal y cual, sus ambiciones, y la política es una profesión muy noble, y necesitamos a gente que se dedique a la política, necesitamos a gente que crea en la política.
No se puede concebir una democracia sin políticos dedicados, sin partidos bien estructurados, porque entonces se cae en eso, en los populismos y en el salvador providencial. Yo no creo en los salvadores providenciales. Creo que para construir en un país se necesita la colaboración de mucha gente, y esto no es solo un tipo que lo puede salvar todo, sino realmente pues un conjunto de gente en un partido político que propone una agenda, y ahí es donde quizá no hemos trabajado en afianzar la visión de la política como una causa noble. La política no es fea o mala o solo para enriquecerse unos pocos y tal y cual. La política es lo que permite la democracia. Los partidos políticos es lo que permite la democracia. Y ahí hay un rol importantísimo de la educación, de la educación sobre los sistemas políticos, y creo para todos los jóvenes, ¿no? Y quisiera hacer énfasis sobre esto, ¿no? Que necesitamos más respeto hacia la política y más creer en la bondad de la política. Claro que hay gente aprovechados y gente que son malos y todo lo que sea, pero la política es una profesión muy noble y los partidos políticos son muy necesarios. Muchas gracias, Julio Minoves, presidente de la Internacional Liberal. Muchas gracias a vosotros.